el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, esplendor de los que en ti creen, dígnate propicio llenar de tu gloria el mundo, y que el resplandor de tu luz se manifieste a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. El Creador del universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo: pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor en su heredad. Palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Gloria al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, desafía con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. El Verbo se hizo carne y habitó. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado.
Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Cristo, proclamado en las naciones. Gloria a ti, Cristo, creído en el mundo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Por medio de ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a cuantos la recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Hoy celebramos el segundo domingo después de Navidad. El domingo primero es el que se dedica a la Sagrada Familia. El de hoy no tiene ninguna dedicatoria especial, incluso el Evangelio que se lee es el mismo del día de Navidad. Son tres lecturas, quizá a veces más difíciles de prestarles atención, porque no son parábolas, no son relatos, son más bien reflexiones. Y hay unas palabras que se repiten. En la primera lectura del libro del Eclesiástico hay una palabra que diríamos es la más importante, que es la palabra sabiduría. Después, en el Evangelio, la palabra que más se repite, la más importante, valga la redundancia, es palabra. Al principio existía la palabra era Dios, la palabra, que también se puede traducir por el verbo. Lo mismo se puede decir, la palabra se hizo carne, es decir, que el verbo se hizo carne, como rezamos en el Salmo responsorial. Y después también, por supuesto, en la segunda lectura se nos habla también de la sabiduría. Ya digo, puede parecer un poco abstracto, pero sin embargo es interesante. Mirad, una persona no debería medirse por su físico, por sus cualidades físicas, tampoco por su riqueza, tampoco por su poder. Hay algo que es mucho más importante en cada persona, y es lo que piensa, lo que siente, lo que sabe, y también lo que dice. Podríamos decir la sabiduría y la palabra. Una persona puede ser muy interesante, pero tener unas ideas totalmente erróneas, desquiciadas, estrambóticas, yo qué sé, ideas rarísimas, una forma de pensar, y eso hace mucho daño.
Entonces, lo ideal es tener, digamos, en la medida de lo posible, el conocimiento perfecto, el sentido común de las cosas, tal como Dios las ve y como Dios las quiere. En este sentido es importante conocer la voluntad de Dios. Y por eso dice que la primera lectura, la importancia que tiene la sabiduría, es decir, la sabiduría de Dios, que también debemos participar de ella. En este sentido es importantísimo todo lo que significa formación auténtica, porque hoy, de verdad, hoy día la gente habla de todo, pero muchas veces no tiene idea de nada. Y desde el punto de vista cristiano, pues la formación cristiana brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque no hay interés o porque no la ofrecemos como debe ser. Pero, desde luego, qué pena da cuando a veces hablan con personas que no tienen ni idea de lo que dicen, sobre todo cuando hacen comentarios de religión, de la Iglesia, del Evangelio, de Dios. Una pena. Por eso, sabiduría. Esa sabiduría de la que habla también la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, que es la que nos ayuda a entender, a conocer lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Finalmente, en el Evangelio se habla de la palabra. La palabra es un instrumento fundamental para comunicarnos unos con otros. ¿Y qué diferencia hay cuando una persona usa un lenguaje, no sé, grosero, faltón, un lenguaje mentiroso? Es tremendo. Al igual que cuando nos gusta oír una palabra, diríamos, correcta, adecuada, oportuna, amable, o incluso a veces, pues a lo mejor tiene que ser exigente, pero que sea auténtica. Y esto, ya digo, esto solo lo da el Espíritu Santo, nos lo da. Y es importante que cultivemos todas nuestras cualidades físicas, que hagamos deporte, que hagamos mil cosas, que leamos mucho, pero sobre todo adquirir esa sabiduría que solo Dios sabe dar. Y que, desde luego, cuando falta, se siente uno pues muy raro. Y sin embargo, cuando se tiene, siente uno una paz, una felicidad, un bienestar que no lo da nadie más que esa sabiduría que Dios da y esa palabra oportuna. Y San Pablo, pues lo que nos dice, y es que Dios dice: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos eligió antes de la fundación del mundo. Cuando un ser humano dice que no cree en Dios, yo me pregunto, bueno, ¿y este señor o esta señora, de dónde pensarán que vienen? ¿Cómo explican la existencia del universo? ¿Cómo explican la existencia del ser humano? O sea, niegan a Dios, niegan al autor de todo lo que existe. Pues eso es fundamental tenerlo en cuenta, que venimos de Dios. Es como si pensáramos que en este mundo estamos aquí, que surgimos por generación espontánea. Generación espontánea no nace nada, ni las setas, porque hay una semilla que las produce. En fin, reconocer nuestro origen, y nuestro origen es Dios, y que pensó en nosotros desde antes de la creación del mundo, y de su Hijo Jesús, que también desde siempre pensó en nosotros, y que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. ¿Y para qué nos eligió? ¿Para qué nos creó? Pues lo dice aquí, para ser santos e intachables ante Él por el amor, no para llevar una vida cualquiera. ¿Qué significa la vida de santidad? Cuando hablamos de un santo, a veces pensamos en los santos canonizados, ciertamente tiene mérito, pero no, santidad es la vocación a la que estamos llamados todos, y el que no aspira a ser santo, pues aspira a ser un condenado, vamos, o a no ser nada. Y la santidad es el encuentro con Dios. Pero además, sí, nos ha creado para ser santos, irreprensibles ante Él por el amor, como dice San Pablo.
Pero también dice, para que sepáis lo que el Señor tiene preparado, la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Nosotros estamos en este mundo de paso, para algo mejor. Mira, esta mañana tenía un entierro en Columbrianos, llevo todos los días, de ayer 2, mañana otro, por supuesto. Ya vamos, unas navidades muy especiales. Y claro, muchas veces ya no sabe uno ni qué decir, porque siempre es lo mismo y la misma gente. Y tenemos ahí en la iglesia un Belén muy bonito como este, y también la imagen del niño Jesús, como aquí. Y entonces yo les decía a los que estaban ya, los familiares de la difunta, mirad, tenemos aquí dos símbolos importantísimos. Un pueblo, pues aunque le llamaran ciudad, pero insignificante como era Belén en aquel entonces, que después de 2000 años no hay ningún pueblo en el mundo que haya tenido ni tantos dibujos, ni tantas representaciones, ni tantas maquetas. Imposible. Pues algo pasaría para que después de 2000 años ese pueblo siga siendo tan famoso. Y tenemos la imagen del niño, que desde luego, pues, cuando a María se le anunció que iba a ser la madre del Hijo de Dios, muchos lo tomarían a risa si se hubieran enterado. Y sin embargo, pues mira, 2000 años, 2025 años después, ese niño, es que no hay ningún niño en el mundo, en el universo, tan conocido, tan aclamado, tan querido como él. Pero claro, hay otra imagen que también está presente, y es la imagen de Cristo en la cruz, que es el mismo que nació en Belén. Y eso es lo que da sentido a la vida. ¿Y todo por qué? Por la resurrección. Y cuando nosotros tenemos fe, no estamos equivocados. El tiempo nos ha ido dando la razón. Y el que no haya descubierto la fe cristiana, no ha descubierto el sentido de la vida. Por eso esa es la verdadera sabiduría que pedimos al Señor que nos conceda siempre. Porque de lo contrario la vida es un caminar sin saber de dónde se viene, sin saber a dónde se va. Es decir, algo absurdo. Y nos negamos a que nuestra vida y la de los seres queridos que nos han precedido sea una vida absurda. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Dador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos, hermanos, en la unidad del Espíritu Santo, al Padre que lo ha enviado para nuestra salvación. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al celebrar las fiestas de Navidad todos sus fieles renazcan a una vida de justicia, de libertad, de amor y de paz. Roguemos al Señor. Por todas las naciones del mundo, para que reine en ellas la paz, sus magistrados las gobiernen con espíritu de servicio y cada día sea más estrecha la hermandad universal que Cristo ha traído con su nacimiento. Roguemos al Señor. Por los pobres y los enfermos, por los prisioneros y los refugiados, por los desterrados, los emigrantes y los que sufren los horrores de la guerra,
para que en estos días de Navidad sientan de alguna forma la paz y el amor que Cristo ha traído al mundo, roguemos al Señor. Por todos los que en otros años celebraban con nosotros estas santas fiestas y han partido de este mundo, para que en el reino eterno contemplen el rostro de Cristo, roguemos al Señor. Escucha, Dios de misericordia, nuestras súplicas y ayuda a los que padecen, para que, consolados con la presencia de tu Hijo, no tengan ya que temer ningún mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estas ofrendas por el nacimiento de tu unigénito, en el que se nos muestra el camino de la verdad y se nos promete la vida del reino celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu palabra nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando, llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente a Jesús y familia, y a Paco y a Pitus. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Humildemente te pedimos, Señor y Dios nuestro, que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros mejores deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.